Hoy es miércoles y como cada miércoles seguimos con esta serie de vídeos educativos. Hoy te traigo la segunda parte de la serie que estamos grabando sobre los tokenomics y token economics. Hoy en concreto te hablaré de esta segunda, de la token economía, de la parte financiera, económica, vital de un token o de una criptomoneda dentro del protocolo, de la blockchain, del ecosistema donde se ha construido. Entender esto es clave, créeme, porque aquí vas a entender la parte más financiera, más económica, más de impacto hacia el inversor de largo plazo. Te voy a explicar conceptos muy interesantes, vamos a ver detalles que creo o que sé que pasas muy por alto muchas veces porque al final siempre perseguimos precios o miramos gráficas, pero te repito que entender estas dinámicas del comportamiento de un activo digital es clave para construir ese patrimonio a largo plazo. Si crees que el contenido te va a gustar o te interesa, te recomiendo que lo veas porque esta serie educativa, créeme que va a marcar un antes y un después a la hora de cómo vas a analizar los proyectos criptográficos y sus activos o los activos que los representan. Pero antes de seguir, déjame recordarte que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo saco un vídeo nuevo. Y por supuesto también quiero recordarte que vamos a empezar ya con esas clases de trading totalmente gratuitas para todos vosotros. Gratuitas. 2, 3 clases al mes, van a quedar grabadas, va a haber PDFs, vais a aprender a interpretar patrones, movimientos técnicos, cosas que son súper interesantes. Un trading muy diferente al que conoces porque está adaptado totalmente al sector cripto. No es totalmente gratuito, no tiene coste, el único requerimiento es que estés dentro de mi comunidad de Telegram para que no te lo pierdas. Venga, y ahora sí que sí, vamos con ese vídeo. Pues venga, vamos a arrancar este segundo taller, esta segunda sesión, este segundo vídeo sobre el tokenomics y en este caso, como te he dicho en la introducción, vamos a hablar del token economic, de la token economía de un activo digital, que no es lo mismo, pero que ambas debemos de juntarlas para poder ejercer un buen análisis, un buen estudio y una buena tesis sobre ese protocolo, sobre esa blockchain y sobre el activo que le representa. Bien, vamos a empezar por entender qué es la token economía. A diferencia de lo que es el tokenomics, la token economía responde al diseño y comportamiento financiero de un token o de una criptomoneda, una vez que ya es lanzada o ya existe en circulación. Un buen tokenomics, una buena token economía debe de incluir como mínimo, estas variables. Y las tenemos, como te he dicho anteriormente, que saber responder e interpretar correctamente. Si no, no merece la pena avanzar con ese proyecto, de verdad, no merece la pena avanzar con ese activo. La primera es oferta y demanda real. Existe una oferta, existe una demanda real, hay un equilibrio en el libro de órdenes de los exchanges, hay un equilibrio entre inversores y compradores, hay zonas que se detectan ya como buenas para comprar y como buenas para vender. El uso del token dentro del ecosistema. ¿Cuál si está siendo realmente ese rol dentro del ecosistema para el que se ha diseñado ese token o esa criptomoneda? Flujos de valor. ¿Quién gana dinero y cómo? Es importantísimo saber entender esta parte. Dinámicas de mercado. Especulación versus utilidad. Te recuerdo que el precio de una criptomoneda de un token tiene dos lados, dos caras, como la luna. Hay un precio, que es el precio orgánico, el que se merece por meritocracia, por hitos, por fundamentos, por todo lo que va haciendo un proyecto a lo largo del tiempo. El precio va teniendo un precio orgánico. Y después tiene el precio especulativo, el precio que viene por momentos puntuales del mercado. Ventanas de 45 días, de 60 días, por un anuncio, por un momentum, por una tendencia, pues podemos tener un precio especulativo. Ese precio especulativo normalmente está muy separado del precio orgánico. Y la virtud que tiene que tener un proyecto y su token economic es que cada vez la brecha entre el precio orgánico, que cuesta mucho que vaya hacia arriba poco a poco, y la especulación, el precio especulativo, cada vez tengan menos brecha, menos distancia, y vayan casi de la par, solapados. Que el precio orgánico y el especulativo venga a ser prácticamente el mismo. Y por último, la sostenibilidad del modelo de negocio. Si esto tiene futuro, si esto es viable, si van a poder pagar nóminas, infraestructura, crecimiento, contratación de talento a largo plazo. Esto es una empresa. Esto no son criptomonedas, como dice la tele. Estamos hablando de empresas, de proyectos tecnológicos de última generación, con mucho capital detrás, con mucho talento dentro y con una propuesta de valor, de servicio, de producto que es tan innovadora que todavía el mercado no compra, pero que a futuro tienen que tener un modelo sostenible. Esto es muy importante entenderlo. Como te pongo en naranja, es economía, pura economía, aplicada a un activo digital una vez este es liberado al mercado. La capa crítica de un token economic no es más que lo que casi nadie se pregunta, lo que nadie cuestiona o lo que nadie analiza, y es si el token es necesario o no. Esto ya lo vimos
anteriormente, pero era en la parte del rol, en la parte de qué función cumple el token. ¿Es necesario o no es necesario tenerle? Aquí hablamos en la capa financiera, en la capa económica. ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿El protocolo o la blockchain puede funcionar igual sin el token? ¿Monetizan igual su modelo de negocio? Porque tienen otras vías de ingresos o porque están financiando el proyecto con el dinero que han captado de esos inversores iniciales y no quieren lanzar un token. Responder a esta pregunta es clave, pues es la única forma de saber si el token sobra o el token es necesario. Hay pocos proyectos donde puedas responderte esta pregunta, porque sin el token no pueden sobrevivir. Básicamente es lo que utilizan cada mes para financiar su empresa. Y esto es de lo que tienes que huir. Bien, vamos como en el anterior vídeo, al framework de la token economía, en este caso, del token economy. 4 puntos críticos, clave, que tienen que cumplir, que hay que saber responder, que hay que saber interpretar y que hay que tener en ese checklist importantísimo junto con el checklist que hemos hecho del tokenomics. Aquí sí que es cierto que se enlaza una parte, que es el punto número 3, ¿vale? Pero es importante que se enlacen, es importante que tengan ese nexo de unión. Fíjate, lo primero, demanda real. Aquí tenemos que entender y tenemos que pensar ya fuera del diseño, de la mecánica del token, y tenemos que pensar ya como inversores, como gestores y como un negocio, como una empresa. Tenemos que empezar a preguntarnos cosas como si se las preguntas a Amazon, a Coca-Cola, a Disney o a Google. Lo mismo, pero en un activo digital y a un proyecto criptográfico. ¿Quién compra el token y por qué? ¿Quién invierte en este token? ¿Quiénes están detrás? ¿Son pequeños inversores? ¿Son grandes instituciones? ¿Es una mezcla de ambos? ¿Por qué lo compran? ¿Es por una expectativa futura de gran impacto y crecimiento que va a revalorizar mucho el activo? ¿Es porque estamos entrando en una all season, en un momento de una ventana de mercado de oportunidad y todo el mundo quiere comprar para ganar dinero y después irse? Hay que entender de dónde viene, dónde está y hacia dónde va con esa compra y ese porqué del token o de la criptomoneda. Esto es importantísimo. ¿Hay un uso obligatorio o es especulativo? ¿Se está comprando porque vas a acceder a algo que el dinero no te permite acceder? ¿Porque sabes que te va a proteger a largo plazo? ¿O porque es necesario comprar este activo porque es escaso, se va a acabar y es una oportunidad única la compra de este activo? Una bandera roja en esta primera cuestión de la demanda real del activo es si solo están comprando los traders, si solo está habiendo inversión especulativa, si solo está habiendo grandes acumulaciones por un evento puntual. Puede ser una reducción, un halving, puede ser un acuerdo, una información privilegiada de que un activo, un protocolo cripto se va a asociar con Disney, se va a asociar con Sony o cualquier cosa importante que no sabemos pero que mucha gente sí sabe. Eso es una bandera roja, ¿vale? Porque si se está comprando solamente de forma especulativa, creo que tiene muy poco recorrido lo que tú puedas hacer con ese activo. La segunda son los flujos de valor que llamamos dentro de los token economics. Y esos flujos de valor es quién genera ingresos, quién los captura. Llegan al token holder, es decir, del proyecto que estoy estudiando, de los 5 proyectos, o 5 blockchain, o 5 infraestructuras, me da igual, de los 5 que estoy estudiando, ¿cuáles generan ingresos de verdad? ¿Quiénes los capturan de verdad? Es decir, los generan y los volcan en el proyecto, impactan en el activo, los absorbe ese modelo de negocio alrededor del que está construido el activo, el token o la criptomoneda. Y si luego esto va a llegar al token holder, el token holder es un inversor de largo plazo. Es alguien que apuesta por este proyecto para los próximos 5 o 10 años. Es arriesgado, es complejo, hay mucha volatilidad, mucha manipulación, va a venir momentos duros, donde el precio va a caer, donde el precio va a corregir, ciclos de mercado. Ciclos que corresponden también a ciclos macroeconómicos, pero si tú sabes que las políticas, que la captura de valor, que los ingresos van a impactar en el precio porque van a utilizarlo para protegerte, eso es muy interesante. Una bandera o un ejemplo que suelo poner es un protocolo que gana dinero más, aparte que impacta luego en el precio del token. Esto es un ejemplo muy claro. Protocolo que gana dinero y que luego lo repercute en el token holder, ese es un proyecto que tenemos que vigilar y que tenemos que cuidar y al menos investigar y analizar correctamente para meterlo en nuestra tesis de inversión en activos digitales. La parte 3, presión de venta, desbloqueo, emisiones, incentivos por farming. Todo esto es muy importante. Aquí se encaja un poco con la parte que vimos en el vídeo anterior del tokenomics, pero sí que es verdad que lo tenemos que llevar a una parte más financiera, a una parte más de valoración en cuanto al impacto que tiene en el precio. Esa presión de venta por un desbloqueo, por una emisión, o por unos incentivos de farming. Es decir, si un protocolo crea una bóveda o un proceso temporal de 1 mes o 2 meses donde va a estar pagando, aparte de los ingresos o de los fees que pueda generar un DeFi,
va a pagar un extra de un 40 o un 50% en su propio token, esto es peligroso. De hecho, esto puede crear más demanda estructural que la propia oferta que está habiendo en el mercado de este activo. Y cuando nos pagan o nos regalan un activo por depositar un dinero en un protocolo o crear un pool en un protocolo y nos regalan un dinero extra, un activo que no hemos pedido pero que nos lo están regalando a modo de incentivo, porque en vez de ganar un 20% de APR anual estoy ganando un 70% de APR anual, ahí estamos cayendo, lo primero, en un engaño. Y lo segundo, en un problema para este activo, porque la persona que recibe ese 50% extra lo va a vender a mercado, lo va a cambiar por dólar. Por lo tanto, el token que te están regalando siempre va a estar sometido a presión de venta. Siempre. Porque no solamente tú estás poniendo dinero para generar ese incentivo extra. Ten en cuenta que hay millones de usuarios, millones de proveedores de liquidez o de trader o de oportunistas que están poniendo millones de dólares para generar millones de comisión y que esos millones van a ser vendidos. Por lo tanto, no le hacen ningún favor al activo. Hablando en términos financieros, pones mucho más en circulación, lo estás regalando y la gente lo va a vender. Por lo tanto, presión de venta continua. Y si no hay una presión de compra por ningún otro motivo, mal. Y cuarto, calidad del capital. Esto es importantísimo. Cuando analizamos un proyecto desde el inicio, sabemos, como hemos comentado, que hay venture capital, insiders, gente que está antes que tú invirtiendo en el proyecto. Lo ideal es que nadie tenga esa ventaja y que el proyecto salga porque sí, salga financiándose con dinero propio, particular, privado o incluso sin que se pueda dar ningún token a cambio. Porque ahí el proyecto tiene el control siempre de lo que tiene que hacer y no hay nadie que haya puesto dinero que les condicione. Y menos gente con muchos tokens más que tú a muy buen precio. La calidad de la capital de inversión para mí es crítica entender este punto. ¿Es retail el que ha invertido o son institucionales los que están detrás? Porque es diferente. Si se ha creado como una especie de plataforma de financiación para recaudar dinero y lanzar un proyecto por parte de una comunidad muy fiel a este proyecto, ahí estamos en un capital de entrada de gran calidad. Gente muy afín al proyecto, gente que le ha conocido desde el principio, sí, desde cuando estaba en una servilleta de papel apuntado, gente que ha apoyado, que ha construido el relato alrededor del proyecto y que ha puesto dinero para que este proyecto salga a la luz. Ahí tenemos un buen capital, una calidad excelente de dinero, porque van a proteger el proyecto y el futuro del mismo. En cambio, si tenemos entrando capital institucional, ya sabemos que no vienen a sembrar, a construir, a apoyar, a fomentar, a crear riqueza para todos. No. El capital institucional no hace eso. Solo mira su ombligo y está buscando un éxito momentáneo, rápido y que cree mucha dopamina para ellos ganar muchísimo dinero. Por lo tanto, es muy importante saber si estamos ante gente que va a largo plazo, que tiene coherencia con el proyecto y que lo protege, o gente que solamente está aquí por un tema especulativo. Necesitamos dinero real. No queremos o no tenemos que buscar dinero mercenario de resultados, que es el dinero que viene por parte de todos los venture, de todos los grandes empresas, ¿no?, que invierten dentro de este sector. Te animo a que las investigues, a que las mires. Ya te digo, yo ahora mismo me acuerdo pues igual de Spartan Group, Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Venture, todos estos, Paradigm Digital, A16Z, revísalos, porque ellos son los que en parte han construido y han destruido todo este ecosistema, ¿vale? Porque han puesto mucho dinero y muchas condiciones. Entonces revisa en qué proyectos han entrado, revisa cómo les ha ido a ellos, qué beneficios han tenido y cómo están esos proyectos ahora. Los han masacrado, es así de literal, los han masacrado, no se han preocupado de que el proyecto tenga futuro. Ellos han obtenido sus resultados, sus rendimientos, tuvieron 2 años, salieron con el dinero y listo, ¿vale? Así que estos 4 puntos son muy importantes para redefinir bien tu estrategia, tu tesis de inversión alrededor de un activo digital, combinando el tokenomics con el token economic. Bien, aquí te dejo 2 slides, lo mismo, un poco con ese token economic, token economía, pues de Hype, de Solana, para que nos sepamos hacer el checklist, para que sepamos hacer nuestra propia ficha. Demanda real, flujos de caja o de valor, presión de venta, calidad del capital que ha entrado, métricas clave, como TVL, fee, revenues, usuarios activos. Todo esto ayuda a entender financieramente cómo funciona una criptomoneda, un token dentro de un proyecto. Cómo es capaz de capturar ese valor y de repercutirlo y de distribuirlo de forma correcta. Quédate con la imagen porque es muy interesante y quiero que te apliques estos 2 checklists para todo. O sea, no mires precios, no mires lo que dice nadie por redes sociales. Analiza, investiga, piensa, activa la inteligencia. Porque esto es un tema muy importante. Al igual que tus abuelos, tus padres crearon patrimonio cuando compraron un terreno hace 60 años, o compraron una nave, un local o un piso, tú puedes hacer lo mismo con activos digitales. Crear esa riqueza, ese patrimonio,
que a tus generaciones les pueda ayudar el día de mañana a obtener liquidez, préstamos, accesos, servicios, productos, viajes, incluso una liquidez, una tesorería con la que poder tirar para una entrada de un piso, para unos estudios. Míralo de esta manera, es la forma más constructiva de entender las criptomonedas. Y bueno, he querido hacer una pequeña clasificación final con todo lo que hemos visto, donde clasificamos en Tier 1, Tier 2, Tier 3, pues los activos digitales, para que tengamos más claro esta foto que quiero que te haga siempre. Tier 1, los buenos, los mejores, donde hay que tener el foco puesto, donde no hay que despistarse, donde hay que dejarse del ruido de las noticias, del miedo de los mercados y de los precios. Buen tokenomics, fuerte token economics y captura de valor real. ¿Qué tenemos ahí? Ethereum, Hive, BNB, Aster, Kaspa, muchos. Hay muchos proyectos dentro de este Tier 1, de proyectos que hay que tener en el foco. Cuidado, que a todo esto le falta un punto crítico y muy importante, que es la regulación. En el momento que además, Hive, BNB, porque Ethereum ya está regulado, en el momento que cualquier activo Tier 1, como puede ser cualquiera que te he mencionado, en el momento que cualquier activo Tier 1 pase y esté dentro de la regulación de la Clarity de Estados Unidos, esto le eleva a un nivel, a un estatus muy superior al que conocemos, porque accede a dinero institucional, no a dinero retail, de una forma legal, regulada, constructiva, que protege al inversor. Y esto es muy importante. Criptos o tokens de Tier 2. Bueno, pues aquellos que tienen una buena narrativa, tienen una débil captura de valor, aunque capturan valor, y dependen muchas veces del momentum. Por ejemplo, Solana es un ejemplo espectacular. Momentum memes. Pues Solana se disparó, la blockchain de Solana se disparó, pero era un momentum de memes. Uniswap tuvo su momentum DeFi Summer, año 2020-2021. Mercado DeFi en pleno apogeo. Uniswap, cotizando a precios ATH. No ha vuelto a tener jamás ese comportamiento, ni creo que lo vuelva a tener Uniswap. ¿Por qué? Porque ya carece de momentum. Ya ese momentum pasó. Sui, Link, lo mismo. ¿Podían estar en el Tier 1? Podían estar, pero no tienen una débil captura de valor porque funcionan más como empresas tradicionales que como proyectos cripto y porque dependen mucho del momentum de mercado. Y después los cripto Tier 3, que estos tienes que alejarte por completo de ellos. A los de Tier 2 los podemos combinar como el picantito de la cartera, como ese toque que nos puede dar un extra, ¿no? Una buena performance de forma anual, sabiendo que nos van a meter muchas veces en números rojos. Y oye, con la intención también de que alguno de estos Tier 2 se puedan regular dentro de la Clarity de Estados Unidos, que es muy importante. Pero del Tier 3 te tienes que alejar por completo. En cuanto detectes un proyecto, un token, una criptomoneda, con mal tokenomics, mal token economics, sin demanda real, presión de venta constante, esto no tiene que estar en tu cartera. Como ejemplo, como aviso, el 99 casi por ciento de todos los criptomonedas tokens que te encuentres en el mercado están en el Tier 3. Así que imagínate lo difícil / fácil que puede ser ganar o perder dinero en este sector. Venga, vamos con una conclusión final, un resumen final de todo, que creo que te va a aportar mucho valor. Y con un ejemplo donde, te lo voy a decir bien claro, es un ejemplo real, como la vida misma, que se combina, por un lado, algo excepcional con algo bastante malo. Y ahí es donde cada uno tenemos que pensar. Mira, vamos a ver. Lo primero, la token economía no se refiere, como hemos dicho, al diseño del token. Eso es el tokenomics. La token economía se define o se basa o afecta o te lleva a que entiendas el comportamiento real de un token o de una criptomoneda dentro del ecosistema para el que ha sido creado. Pero el comportamiento real a nivel financiero. Una criptomoneda o un token cumple dos funciones: de mecanismo, de encaje, de utilidad, de servicio, de todo. Pero también la segunda, que es el modelo económico, que es la parte financiera para la que se ha desarrollado. La token economía se puede entender a través de tres fases. O yo es al menos como la entendí y como te la quiero explicar, porque al final puede ser un universo muy complejo, pero esto hay que llevarlo a la mínima expresión y a lo más sencillo, porque en cripto siempre menos es más. Primero, entra capital de usuarios, traders o instituciones que compran el token por diferentes motivos. Por uso o especulación. La diferencia entre ambos, la diferencia entre una cosa u otra, define la calidad de la demanda. Como te he dicho, no es igual que compre una criptomoneda o un token gente que cree en ella, que valora el proyecto, que lo ha creado, que lo ha protegido, que ha ayudado a fomentarlo, que crea comunidades, que ayuda a difundir el mensaje, que incluso que ha puesto dinero desde el inicio, a que lo compren traders o que lo compren institucionales. La diferencia entre esa calidad nos la va a marcar quien invierte en el activo. Segundo, se genera valor porque ahora el protocolo o la blockchain
produce ingresos, ya está funcionando, ya estamos en el mercado, salimos, tenemos el token, tenemos el protocolo, tenemos la blockchain, tenemos la infraestructura o tenemos el servicio, el producto, y bueno, esto ya genera ingresos. Los ingresos normalmente se van generando a través de fees, a través de intereses de la propia red o a través de una actividad económica real como puede ser el trading. Aquí es donde el sistema demuestra si realmente crea valor o simplemente lo redistribuye. Si crea valor, quédate con él. Si lo redistribuye, malo. Porque al final no te va a tocar nada de esa redistribución del valor. Lo está redistribuyendo internamente. O con los insiders, venture y el equipo. No está yendo a la comunidad. No está yendo a la DAO. O no está yendo a la tesorería. O no está yendo a la inversión a largo plazo. Aquí, de verdad, cuando un proyecto ya está generando, ya está creando valor, ya está monetizando, ya genera ingresos, es importante que entiendas a dónde van. Si realmente crean valor esos ingresos o se están redistribuyendo. Y tercero, la distribución de ese valor para mí es un punto muy importante. Porque, ojo, no toda la redistribución es mala. Se trata de entender quién recibe esos ingresos. Si los holders del token, los validadores de la red, el equipo o la tesorería. Si el valor que se está construyendo con el modelo de negocio no llega al token, el token no tiene fundamento económico. El token va a ser incapaz de activar ningún mecanismo que genere fundamento económico, que te beneficie como inversor. Jamás. Algo tendría que cambiar para que esto se dé la vuelta. Repito, si el valor que se está construyendo y se está redistribuyendo no llega al token, este token carece de sentido. Y voy con el ejemplo que te quería poner. Fíjate, Ethereum, para mí, es el claro ejemplo de un buen tokenomics, una buena token economía, porque existe una demanda real y obligatoria, ya que se utiliza pues, para pagar fees, para desarrollar aplicaciones y participar en procesos de staking. El protocolo, o sea, la blockchain de Ethereum genera ingresos a través del uso de la red, y parte de ese valor se captura mediante la quema de tokens. Importante, y hay un mecanismo que hace capturar valor a la criptomoneda o al token, en este caso a Ethereum, que es la quema de tokens. Y también a través de la recompensa que se le da a los validadores para que la infraestructura esté descentralizada, funcione y tenga un presupuesto de seguridad, que es importantísimo. Esto crea una relación directa entre uso y el valor del activo. ¿Qué pasa? Que esa relación directa entre el uso y el valor del activo es el precio orgánico que te he comentado. Es una capa muy plana que le cuesta subir, que le cuesta alcanzar cuotas. Porque la meritocracia y lo orgánico cuesta mucho desarrollarse cuando hablamos de tecnología, de innovación y cuando estamos en una fase tan temprana. Y esa es la virtud que ha de conseguir un proyecto. Que la línea especulativa de precio y la orgánica se solapen. Pero también sirve como mal ejemplo de gestión Ethereum. Ethereum es el típico ejemplo de mala gestión y de aplicar políticas monetarias de empresa incorrectas para cualquier inversor de Ethereum. Porque la propia fundación y el propio Vitalik Buterin, su fundador, no hacen más que vender y vender y vender Ethereums. Si vas a la red social X, Twitter, antigua, vas a ver tweets como este constantemente. Este es uno de los muchos que he recogido, pero todos los meses, prácticamente todos los meses del año, vas a ver este tipo de tweets, donde o la fundación de Ethereum o Vitalik Buterin venden Ethereum. Y no lo están vendiendo con ánimo de lucro, porque lo están vendiendo, fíjate, aquí lo han vendido a $2.140. Precio malísimo. Si realmente lo harían para ganar dinero y aprovecharse de Ethereum y de la gente que está en Ethereum, lo hubieran vendido todo en $4.800, que tontos no son. Pero es que esto corresponde a una política mala como empresa, mala para el inversor. A mí esto me hace desconfiar de que esta gente no tiene otro medio de financiarse que es nada más que vendiendo Ethereum. Y la blockchain de Ethereum ha demostrado que es capaz de generar rendimientos, de generar beneficios. Pero ¿qué pasa? Que Ethereum necesita 80, 90 o 100 millones al año para poder sostener toda su infraestructura y pagar grandes nóminas a mucha gente que igual no hace nada. Y esto no me gusta. Por lo tanto, aquí te dejo estas dos caras de la moneda, para ayudarnos a entender muchas cosas. No te enamores de ningún proyecto. No tengas ningún sesgo ni ningún favoritismo por nadie, porque aquí estamos todos a lo mismo, al turrón. Aquí todos venimos a ganar dinero, incluso la fundación o incluso los fundadores. Ya ves que estas políticas no son correctas, ya se aplican el 95% de todos los proyectos cripto. Aléjate de ellos. O si al menos los utilizas para ganar dinero, no te aferres a la idea de que esto no va a parar de subir. Aquí tienes una señal clara, aquí tienes una razón por la que tienes que vender Ethereum cuando ya estés ganando dinero con ellos y solo lo quieres para especular. Ahí tienes una razón.
Nadie va a protegerte, nadie va a cuidar por ti más que tú. Por lo tanto, entiende si hay otros proyectos o los que tú quieres meter en tu cartera o en tu tesis que hagan estas mismas políticas, porque ahí se va destruyendo esa confianza y ese valor a largo plazo. Bueno, pues final de esta serie de vídeos de tokenomics y token economic. Espero que te hayan gustado. Si es así, por favor, déjamelo en comentarios, déjame un like y comparte el vídeo con aquella persona que le pueda interesar y quiera empezar a entender o aprender qué es esto de las criptomonedas o de los tokens. Le harás un gran favor, y a mí también. Muchísimas gracias y como siempre te digo, nos vemos en el siguiente vídeo.